¿Qué tal, Dreamers? Bienvenidos. I've completely solved the problem. What are you talking about? Close your eyes. Pretend you're overlooking a train track. Imagine a train racing past, faster than any train you've ever seen. Now I want you to imagine, as the train is flying past, two lightning bolts crashing beyond the tracks at the same time, 100 meters apart. So what? Patience. Now imagine that you're standing in the middle of the train during the exact same scenario. Would the lightning bolts be simultaneous? Of course. Not if light moves at one speed. Close your eyes. This is ridiculous. Put yourself back on the moving train and really think about it. Do it, Michele. Now watch the lightning bolts. Were they simultaneous to you? No! Because you were moving towards one and away from the other. To me, standing still, they were simultaneous. How could the two of us experience the same event differently? We couldn't. Unless... It's not Maxwell who gets in between the eyes. It's Newton. What are you saying? Time is not absolute. Thomas Stoltz Harvey fue un patólogo nacido en 1912 que pasaría a la historia por dirigir la autopsia de Albert Einstein y por robar su cerebro. Como lo escuchas, Dreamer, quédate y entérate cómo lo hizo. Mientras te pones cómodo, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas contenido de este estilo. Albert Einstein, considerado uno de los hombres más inteligentes y el más famoso físico de la historia, falleció el 18 de abril de 1955 a los 76 años de edad, de una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma en la aorta abdominal. Fue el primer científico pop. Logró influir en nuestra percepción del mundo y el universo debido a la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad. Incluso, a nivel de ecuaciones matemáticas, fue capaz de predecir la existencia de agujeros negros y ondas gravitacionales. Derrocó la gravedad de Newton y propuso una nueva teoría. Él construyó la base para la nueva física a expensas de la teoría cuántica y también permitió, por otro lado, mirar el espacio y el tiempo. Casi nadie entendía la relatividad, pero todo el mundo conocía a su padre. Su peinado excéntrico, su bigote blanco y su lengua de fuera ocupaban portadas de revistas y pósters. Consciente de ello, sabía que su muerte se convertiría en un evento planetario y su cadáver en una reliquia venerada. De ahí que en sus últimos meses de vida pidiera que su cuerpo fuese incinerado en la intimidad familiar y sus cenizas esparcidas en un río antes de que los medios de comunicación se hiciesen eco de su muerte. Así se hizo y funcionó. Pero Einstein dejó pasar por alto un pequeño detalle, que el patólogo responsable de su autopsia fuese un fan de su figura y su trabajo. El procedimiento de autopsia se realizó en el Hospital Princeton. El patólogo local, Thomas Harvey, de 43 años, fue responsable de esto. Por supuesto, él estaba asombrado con el famoso físico, así que sacó el cerebro y lo mantuvo en una solución formalina de 10%. Dio el cuerpo a la funeraria y decidió mantener el cerebro para descubrir los secretos del genio científico. Para hacer esto, Harvey realizó una fotografía a gran escala obteniendo imágenes del cerebro desde todos los ángulos. Luego lo dividió en 240 bloques y selló cada pieza con una película coloidal. Se sabe que lo que hizo Harvey no fue tan raro, ya que en esa época los médicos podían sacar los órganos de los muertos para su estudio sin pedir permiso. De acuerdo con el libro Einstein, su vida y su universo, de Walter Isaacson, fue el propio Harvey quien le confesó a Hans Einstein, hijo del genio alemán, lo que había hecho, y le aseguró que el cerebro de su padre necesitaba ser analizado para poder entender su intelecto excepcional. Hans accedió con una condición, de que solo fuera usado con fines científicos, por lo cual Harvey conservó el cerebro. Cuando las autoridades del hospital de Princeton conocieron la noticia, procedieron a despedir a Harvey, quien se fue con el cerebro de Einstein bajo el brazo.
Harvey envió muestras del cerebro de Einstein a expertos en anatomía de diferentes universidades, pero muchos de ellos no le hicieron caso. Por ello, inició un viaje a Estados Unidos transportando pequeñas muestras del cerebro de Einstein para confirmar que los científicos lo estudiaran. Por su acción, Harvey fue despedido con un escándalo. En una entrevista dijo que le parecía que era necesario estudiar el cerebro de uno de los físicos más ingeniosos de nuestro tiempo. Además, por la obsesión de analizar el cerebro de Einstein, Harvey fue abandonado por su esposa y así perdió su matrimonio. El ladrón del cerebro de Einstein parecía haber quedado en el olvido en el mundo convulso de la década de los 70 del siglo XX, pero en 1978 el periodista Steven Levy de la revista New Jersey Monthly logró que Harvey le concediese una entrevista. Por esa época, Harvey trabajaba como supervisor médico en un laboratorio de pruebas biológicas de Wichita, Kansas, manteniendo el cerebro de Einstein en una caja de sidra escondida debajo de un enfriador de cerveza. El artículo se publicó con el título "Yo encontré el cerebro de Einstein" y llegó hasta la Universidad de Berkeley, en California, con la neuróloga Marianne Diamond, quien enseguida buscó a Harvey para pedirle un trozo de aquel encéfalo que tan celosamente guardaba. Marianne Diamond realizó el primer estudio sobre el cerebro del genio y publicó un artículo en 1985, exactamente 30 años después del robo del cerebro, en el que sostuvo que Einstein tenía más células gliales por neurona que una persona normal. La publicación, sin embargo, no fue tomada en serio por el mundo científico, aun cuando apareció en la revista Science. En ese mismo año, en 1985, Harvey empezó a mostrar sus resultados, pero recibió muchas críticas por sus métodos desordenados y por no lograr ningún tipo de respuesta. Fue así que tiempo después, el caso del cerebro de Einstein fue olvidado y nadie lo recordaba. Pasaron 3 años y en 1988, Harvey perdió su licencia para ejercer como médico. Por eso empezó a trabajar en una fábrica de plástico donde se dice que empezó a presumir que si a alguien le caía bien, le iba a regalar un pedazo del cerebro de Einstein. Pero todo cambió en 1994, cuando un periodista encontró a Harvey, quien ya tenía 82 años, y salió algo increíble a la luz. Harvey todavía tenía en su poder parte del cerebro de Albert Einstein. Lo guardaba celosamente en su casa en un gran tarro de cristal. Es así que el periodista convenció a Harvey de entregar lo que quedaba del cerebro a la hija de Einstein. En un artículo publicado por The Lancet en 1999, se mostró que la corteza del cerebro de Einstein tenía una cantidad anormal de surcos, especialmente en el área parietal. Sin embargo, el surco lateral era más corto y casi no se le podía distinguir. ¿Podría de esta forma tener mejores conexiones para permitir asociaciones matemáticas? Pura especulación. A sus 94 años, Thomas Harvey falleció el 5 de abril de 2007 y los trozos de cerebro de Einstein que aún conservaba los recogieron sus hijos. 3 años después, estos los donaron al Museo Nacional de Salud y Medicina que el Ejército de Estados Unidos tiene en Maryland. Entre ese material se encontraban 14 nuevas fotografías del cerebro de Einstein tomadas desde distintos ángulos y que hasta entonces no habían sido publicadas. Ahí también hay 560 diapositivas que se guardan bajo llave. El destino de muchas otras imágenes del cerebro de Einstein se desconocen, pero se han encontrado algunas en Ontario, Canadá, California, Alabama, Hawái, Filadelfia, Japón y Argentina, según publicó el diario Los Angeles Times. Hoy en día se han hecho nuevas observaciones a los estudios de Einstein y se sabe que es un cerebro muy peculiar por ciertas características en su forma. Aún así, los científicos no han encontrado una relación exacta entre su genio con estas peculiaridades. Al final, todo son teorías y especulaciones. Para finalizar esta historia, también tenemos otro dato curioso. En 1955, también le fueron extraídos sus ojos y entregados como un recuerdo íntimo a Henry Abrams, quien durante mucho tiempo fue oftalmólogo de Einstein. ¿Por qué se los dieron? Aún no nos queda claro. Abrams murió en 2009, cuando tenía 97 años. Se cree que los ojos de Einstein, que aún no han salido a subasta, siguen flotando solos en la oscuridad en una caja de seguridad en la ciudad de Nueva York. Dreamer, gracias por ver este video. No olvides activar la campanita, dejar tu increíble like y enterarte cuáles son las 5 personas descendientes de personajes históricos. Se despide de Dreamer. Adiós.